Las peleas, ese elemento que sin importar el medio siempre consigue enganchar a enfermos adictos a la violencia como yo. Y tú también, que por algo estás aquí. En mi caso, una de las cosas que más emoción me genera al escribir mi propia historia es el llegar directo a un combate, especialmente si en este hay dos personajes particulares, ya sea porque siento que puedo hacer coreografías ingeniosas con ellos o porque narrativamente van a generar muchísimo valor. Sin embargo, cuando llegas a ese punto o cuando ya has visto suficiente acción en series, películas, cómics, etcétera, te das cuenta de algo. Una buena pelea empieza desde mucho antes del primer golpe y no es tan sencillo como poner a dos sujetos matándose entre sí y ya. Sí, sería una pelea, pero no necesariamente una buena pelea. Este es de largo uno de mis temas favoritos, así que ya intuyo que o lo haré en dos partes o será un video más largo, una de dos. El título ya lo delatará. Pero bueno, sin más que decir, empecemos de una vez. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es qué puntos tengo en cuenta de cara a una pelea entre dos personajes. Yo los divido en dos categorías, el apartado narrativo y el visual. En el narrativo yo cuento a los personajes, el background de ambos y cómo se complementa, qué impacto tendrá la historia en ese combate, tanto para personajes como para el mundo de la obra, y sus capacidades de cara a ese momento de la historia. Comenzando con los participantes. El nivel de dificultad aumentará dependiendo de a cuántos vayas a meter en este lío. No es igual escribir un duelo 1 versus 1 que una pelea donde haya 5 personajes por soltar un número. Debes dosificar el foco en cada personaje, establecer los prioritarios y que cada personaje contribuya de alguna forma, pero sin dejar el foco que te estoy mencionando. Un ejemplo de ello es la pelea final de Rurouni Kenshin. Ahí los protagonistas del encuentro solo son Kenshin y Shishio, pero eso no impide darle un trato a personajes como Saito o incluso Hoji, el seguidor de Shishio, a pesar de que ni siquiera participa en la pelea como tal, pero fue desarrollando como personaje durante el transcurso de la pelea, siendo de hecho de las cosas más interesantes que tuvo, y eso que tuvo muchas cosas interesantes este combate, porque también quiero que tengas esto en cuenta. Cuando digo los integrantes de la pelea, también me refiero a su público, quienes están viendo, porque eso también es una herramienta a tu favor, ya sea para desarrollo de personaje o solo como una forma de elevar la emoción que tú elijas. Cuando se trata de un duelo, las cosas bajan en qué tan difíciles puedan ser, pero sigue tratándose de un desafío, así que no te me duermas, porque ahora vamos al segundo punto. Para saber si te valdrá la pena escribir esa pelea, primero hay que observar quiénes son los personajes, qué historia tienen antes de eso, si tienen historia entre ellos, qué los lleva a pelear entre sí, entre otras cosas. Esto, dependiendo del estilo de la obra, puedes o mostrarlo durante la pelea al puro estilo de Shumatsu no Valkyrie o irlo trabajando poco a poco desde antes, que suele ser la medida más común, especialmente para los combates más importantes de una historia. Como digo, ambos métodos me parecen más que válidos, pero según qué te pida la historia en ese momento, a veces tendrás que variar, porque puede pasar que hayas trabajado a un solo personaje o a ninguno o a los dos, todo depende. Un ejemplo que me gusta de esto es el arco del torneo oscuro de Yu Yu Hakusho. Sí, ya lleva un buen tiempo que no usaba esta serie de ejemplos. Debido al ritmo que pide este arco, no pueden darse el lujo de trabajarte a cada peleador por 2 capítulos antes de la pelea. Eso solo alentaría todo cuando se buscaba pues justo lo contrario, que era el frenetismo. Pero cuando hablamos de la pelea entre Yusuke y Toguro, esto cambia. Este duelo se fue preparando desde incluso antes de que los personajes pongan un pie en esa isla. Se nos dio el contexto suficiente, se nos respondieron las preguntas que hice antes y sinceramente, si quieres un ejemplo de manual sobre cómo ir trabajando un combate, usa esta pelea. En serio, úsala. Es de los mejores ejemplos que podrías encontrarte, especialmente si se trata de una pelea final. Para los combates que te dan las historias de los personajes durante ese instante, tenemos básicamente a cualquier pelea del ya mencionado Shumatsu no Valkyrie, destacando en mi caso a las 2 primeras, Lubu vs Thor y la de Adán vs Zeus. ¿Por qué estas dos? Porque son las únicas que he leído. Siendo aún más marcado el caso de Lubu, porque de él sí que no sabíamos nada, a diferencia de Adán, que es un personaje de conocimiento más que popular. Todos no sabemos la historia del Edén, pero con Lubu no. Por ende tiene aún más mérito lo que hicieron con él. Si vas a hacer una pelea de este estilo, ten en cuenta que debes contar solo lo justo. Es verdad que siempre debe ser solo lo justo, pero es que aquí importa más todavía en pro del ritmo de la pelea. Porque es muy fácil caer en el infodumping en estos casos, sin contar que en cierta forma esto es como contar 2 historias en paralelo, pero que se van alternando. Debes procurar que haya un balance. Suena difícil y obvio al mismo tiempo, pero en realidad es cuestión de que simplemente hagas retrospectiva. Es decir, que al escribirla la dejes un tiempo descansar y luego vuelvas para leerla, y también de ir desarrollando tu propia capacidad de intuir cuándo sí y cuándo no, cosa que te dará la
práctica. Ahora, de seguro pensarás que me contradigo porque en un inicio dije que una buena pelea siempre empieza desde antes del primer golpe, pero no, en primera porque nunca dije siempre, y en segunda porque con esto me estoy refiriendo a que la historia de los personajes no inicia en esa pelea. Ellos ya deben tener su propia historia desde antes, una vida anterior al combate. Debes haber trabajado primero al personaje, y sí, yo sé que esto suena ultra obvio, pero también es obvio que los que escribimos a veces tenemos la mala costumbre de olvidar cosas básicas. Ambos lo sabemos. Ahora, con la segunda opción, que era la de trabajarlos poco a poco, no quiero que me malentiendas. No tiene que ser mucho. Mira la pelea entre Sanosuke y Angie de Rurouni Kenshin. El único contexto que teníamos de ellos era que ambos se conocieron en el bosque y que Angie lo entrenó, pero eso ya bastaba para generar un impacto cuando supimos que estaba del lado de Shishio, dándonos una sorpresa a pesar de que ya nos habían dado un pequeño presagio al mostrar que Angie no estaba muy de acuerdo con el gobierno de Japón. Y hasta sirvió para potenciar cuando supimos que lo llevó a convertirse en lo que es ahora. Siempre es cuestión de matices, no lo tomes de manera rígida o en blancos y negros, así no funciona esto. O bueno, al menos no para mí. Cuando se genera un combate entre personajes que no tengan la mínima relación narrativa entre sí y que además está en serio valga la pena, solo se consigue que la pelea corre el riesgo de parecer un mísero relleno o de ser tachada como rara, cosa que de hecho ocurrió en el combate entre Naruto y Orochimaru, que si preguntas la mayoría te diría justo eso, que es una pelea extraña y que no tiene mucha razón de ser más que un esto es lo que pasaría si ambos pelearan. Se siente forzado porque si bien es verdad que ambos tenían en común el tema de Sasuke, al menos hasta donde recuerdo Naruto no tenía motivos para pelear concretamente con Orochimaru. Ese motivo, el background, la construcción anterior, es el por qué muchos piensan que la pelea contra Pain, en contraparte, es la mejor de todo Naruto. Mientras otros seguro ni recordaban la de Orochimaru y se acaban de acordar ahora que la mencioné. Porque con Pain literalmente todo el arco es el background del duelo. Y de hecho, cronológicamente, eso empieza desde mucho antes que Naruto siquiera naciera. Había muchísimo detrás y aún más en juego, cosa que me permite hablar del punto 3. Verás, para mí las mejores peleas son aquellas que aparte de una buena coreografía, saben tener un impacto real en la obra. Representar un antes y después, que ese combate en serio tenga una sustancia. Esto es importante porque va a separar una pelea divertida sin más de una que ofrezca algo que se quede en tu cabeza. Pero claro, no es necesario que cada pelea tenga eso. No, en realidad parte de que esto sea especial es que se usa solo en casos muy particulares, como los combates más importantes de un arco, alguno que sirva de transición o la pelea final directamente. Como toda historia, puedes alternar a tu gusto entre algo con estilo y algo con sustancia, y hasta combinarlo evidentemente. Un tipo de pelea que yo suelo destacar bastante es aquella que contribuye al arco de desarrollo de un personaje, especialmente cuando fungen como clímax, siendo un ejemplo de ello el combate final de Marvel's Spider-Man contra Octavius, que es el punto donde culmina el desarrollo de Peter, su maduración y donde se pone a prueba su nivel de compromiso con el camino que eligió. Algo similar lo ve en una de las misiones finales de Borderlands 2, cuando matas a Angel y, para colmo, se nos revela que esta era la hija de Jack, el villano de la historia. Ahí empieza el tercer acto. Esta pelea fue la catalizadora de ello porque provoca un cambio en el villano. Jack deja de ser el tipo que nos hablaba para bromear de manera sádica y o negra con y acerca de nosotros, un excéntrico de manual vaya, para sacar un segundo su faceta más intimidante. Fue un completo shock porque por primera vez el tipo se dejó de rodeos en absoluto. En 3 movimientos asesinó a Roland, neutralizó a Lilith y nos envió lejos. Siempre me pregunté por qué nunca nos mató con los poderes de Lilith, pero ese es otro asunto. El propio juego adquiere una atmósfera más oscura hasta el final de la historia. A este tipo de cosas me refiero, porque sin esto la pelea puede perfectamente omitirse. Si hablamos de impacto en el mundo como tal, pues tenemos a Bloodborne y la pelea contra la araña Rom. Sé que parece más una garrapata, pero bueno, ahí dice araña. ¿Por qué? Básicamente porque se encargaba de ocultarle al pueblo de Yharnam la verdad, lo que realmente había en ese mundo. Y es justo después de que la matas que criaturas invisibles como las amígdalas se muestran ante ti. Sin contar otros cambios en el mundo, como el cielo o el tema de que los enemigos no solo puedan revivir, sino que sean increíblemente agresivos a comparación de cuando venías comenzando el juego, o mejor dicho, de toda la faceta anterior a ese combate. Y como puedes ver, el impacto narrativo de una pelea puede darse sobre un personaje, sobre el mundo y también sobre el cómo iba desarrollándose la propia historia antes de esto, lo cual es importante, que se sienta que produjo algo en la obra y en el público, independientemente de dónde lo ubiques.
Es decir, solo piensa en las mejores peleas que conozcas. En mi caso, las que más me han gustado han sido combates como el de Goku vs Freezer en Namek, el combate entre Matt, Fisk y Bullseye en la temporada 3 de Daredevil, el duelo entre Jin y el señor Shimura de Ghost of Tsushima, la pelea final de Rurouni Kenshin, el combate entre Devilman y Jinmen, primera pelea entre Naruto y Sasuke, etcétera, etcétera, etcétera. Peleas como el duelo final de Ghost of Tsushima funcionan como culminación, como la prueba final que mencioné antes, y cumple muy bien con cada aspecto para crear una buena pelea. Esta pelea funciona de maravilla porque durante todo el juego se va trabajando la tensión entre ambos personajes, así como su lazo. Ten en cuenta que son samurái. Para ellos el honor es el motivo de su vida, es lo que los hace ser quienes son. Por ende, esto es un elemento perfecto para crear un conflicto. Mientras que Jin estuvo dispuesto a sacrificar su honor con tal de salvar a la isla, Shimura consideraba que no debían abandonar su código porque es lo único que los separaba de los mongoles, el vivir con honor. Todo fue avanzando hasta que al final ambos llegaron a un punto de no retorno, donde si seguían, sus creencias entonces los convertirían en enemigos. Aquí entra un factor emocional porque Shimura se encargó de Jin desde que su padre murió, lo veía como un hijo y hasta planeaba convertirlo en su único heredero. El propio Jin también lo veía como un padre. Curiosamente, el juego te da por un segundo la esperanza de que se reconcilien luego de que unieran fuerzas contra Khotun Khan. Pero no, Jin fue convertido en un Ronin, considerado traidor a Japón, y Shimura debido a su cargo recibió una orden: matar al fantasma de Tsushima, llevándonos al último duelo. Uno de ideologías acerca del honor, de qué tanto vale cuando este provoca que pierdas tanto, que debas sacrificar a otros. Este se fue trabajando desde antes de que siquiera desenfundaran armas. Mucho antes, lo que me hace dar una pequeña anotación, y es que siempre que una pelea vaya a ser relevante, busca vincular a ambos combatientes de alguna manera. El vínculo emocional solo es una opción. También puede ser mediante otras cosas, como el contraste de ideologías que ambos generan, que ambos busquen lo mismo y esto a que deban enfrentarse, etc. También añado que lo del vínculo emocional no se refiere únicamente al afecto, sino a toda emoción que conecte a los personajes. Para que me entiendas, pueden ser emociones como el odio o incluso el miedo las que te sirvan como una antesala. Todos sentíamos miedo por Yusuke en el torneo oscuro, y una de las razones es que Toguro sabía generar eso, miedo. El tipo era aterrador y eso ya nos hacía preguntarnos cómo saldría Yusuke de semejante lío. La pelea de Devilman contra Jinmen sirve como demostración de la crudeza de ese mundo, de cómo son realmente los demonios. La idea es sencilla, Akira lo puede matar con extrema facilidad, pero Jinmen tiene en su caparazón las almas de personas inocentes. Según la versión, una de ellas es su madre o una amiga, y cada que Akira intenta golpearlo termina matando a una persona por error. Y teniendo en mente que él sacrificó su cuerpo para salvar a los humanos, esto vuelve todo aún más difícil. Si quiere matar a Jinmen, debe matar a esas personas, y cuando lo hace, solo puedes quedarte en silencio. Repito, mientras más relevante sea, más importante es que esa pelea sepa apelar a una emoción del público, ya sea intriga, miedo, rabia, alegría, porque así es más fácil que se vuelva memorable. Sin embargo, todo esto no sirve de mucho al final si no tienes en cuenta qué capacidades tendrán los personajes antes de ese encuentro. Esto es importante porque no digo en sí que deban obligadamente tener habilidades cercanas. No, solo que si por ejemplo quieres poner sobre la mesa qué tan poderoso o peligroso es un personaje haciendo pedazos a otro o a otros, piensa muy bien de cuáles estamos hablando y qué posición tienen dentro de la escala de poderes de tu mundo. Cuando Toguro aparece por primera vez resulta intimidante porque veníamos viendo los progresos de Yusuke y de Kuwabara, lo mucho que habían progresado, y no podía ni acertarle un golpe a este tipo. Por eso esta pelea, pese a ser tan corta, era una excelente introducción al antagonismo entre Yusuke y Toguro. Lo mismo aplica en la pelea entre Apollo Creed e Iván Drago de Rocky IV. Ya conocíamos la habilidad de Apollo como un gran oponente en las primeras dos películas y desde luego un excelente maestro en la tercera. Por lo tanto, el ver cómo Drago no lo venció sino que lo destrozó fue impactante. Nos puso en contexto el tipo de reto que ahora le tocaba enfrentar a Rocky, porque estaba claro el nivel de los integrantes, excepto por uno que era con quien se mantenía el aura de misterio, el cual venía a ser el antagonista. Entonces, los puntos que yo tendría en cuenta dentro del apartado narrativo de una pelea son personajes que participarán, las capacidades de ambos, sus historias y si se complementan de manera interesante al igual que coherente. La hace nada mencionada coherencia porque no es lo mismo cuando hay toda una construcción sólida justificando que esa pelea ocurra a cuando ya sea por deseo del autor, por complacer un capricho del público o simplemente porque no le dio una razón que valga. Para ejemplificar, ve la pelea final de las dos series de Naruto y entenderás rápido de qué contraste te estoy hablando, el impacto en la historia provocado por dicho evento y un detalle más.
Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Si el video te ha gustado, siempre puedes dejar un pulgar arriba, como suscribirte. Si ya te has suscrito, puedes usar una segunda o tercera cuenta. Aprovecha el paso para avisar que si me quieres contactar de una forma más directa, por así decirlo, que un comentario, dejo abajo mi cuenta de Instagram a la cual le puedes mandar un mensaje. A su misma vez, aviso que la segunda parte cae esta misma semana y eso está completamente prometido. Es en parte también una manera de disculparme un poco por la enorme tardanza para haber subido este video, porque vaya descarado de mierda que soy, ¿eh? Antes venía diciendo que no me gustaba esto de subir un video cada 2 semanas. ¡Pum! Lo subo a un video cada puto mes. Vamos a intentar cambiar eso, ¿de acuerdo? Es cierto que ahora la rutina se me está empezando a llenar un poco más de cosas, pero estoy más que seguro de que puedo como mínimo subir un video a la semana de vuelta tal y como lo hacía antes. Sin más que decir, gracias como siempre, espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.